Rechazar a Cristo por culpa de quienes no lo representan fielmente es tan irracional como rechazar la medicina por culpa de un mal médico. Buen día a todos. Existe un argumento popular clásico en contra del cristianismo. El de quien dice, yo no creo en el cristianismo porque los cristianos son unos hipócritas. Una crítica que, en honor a la verdad, no carece de fundamento. Siempre han existido personas que profesan seguir a Cristo mientras viven de una manera abierta o veladamente contraria a sus enseñanzas. ¿Es esto suficiente para demostrar que el cristianismo es falso? De hecho, puede que ocurra justamente lo contrario, porque la hipocresía no refuta al cristianismo. Más bien, confirma uno de sus diagnósticos fundamentales sobre la naturaleza humana. La Biblia jamás presenta a los seres humanos, ni siquiera a los cristianos, como moralmente perfectos. Todo lo contrario, afirma que todos somos pecadores, inclinados al autoengaño y necesitados de la gracia de Dios. De modo que cuando descubrimos hipócritas dentro de la iglesia, esto no desmiente el mensaje cristiano. Está ilustrando precisamente aquello que el cristianismo lleva 2000 años afirmando acerca del corazón humano. No pasemos por alto que los mayores y más severos críticos de la hipocresía religiosa no fueron los ateos, ni los filósofos ilustrados, ni los escépticos modernos. Fue el propio Jesucristo. Las palabras más duras que salieron de sus labios no fueron dirigidas contra prostitutas, recaudadores de impuestos o pecadores públicos, sino contra los fariseos, hombres profundamente religiosos que habían convertido la fe en un espectáculo. Jesús lo llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de corrupción por dentro. El cristianismo no protege la hipocresía, la denuncia. Por eso hay que aprender a distinguir entre una persona y aquello que esa persona dice representar. Del mismo modo, el comportamiento inconsistente de algunos cristianos no invalida la verdad del cristianismo. Lo único que demuestra es que esas personas no están viviendo conforme a lo que dicen creer. El hipócrita no es un argumento de peso contra Cristo, es un argumento contra sí mismo. Además, no debemos juzgar un fenómeno basado en sus peores versiones, y menos cuando estas versiones son comparativamente menores en número que sus mejores versiones. Cristo es la mejor versión del cristianismo, y muchos de sus seguidores honran y confirman también con su práctica e imitación esa versión con suficiente solvencia. Y Cristo nunca enseñó ni practicó la doble moral. Nunca promovió ni exhibió apariencias de piedad. Fue humilde y nunca justificó el orgullo religioso. Denunció las fachadas del legalismo, porque la ley de Dios es buena, pero el legalismo no. El legalismo añade reglas humanas, multiplica cargas innecesarias y termina produciendo personas preocupadas por cumplir formas externas mientras descuidan la transformación del corazón. La verdadera santidad nunca nace de la presión externa, sino de la obra interior del Espíritu Santo. Finalmente, Cristo advirtió lo siguiente a quienes pretenden utilizar la hipocresía de algunos cristianos como argumento en contra del cristianismo. Los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Mateo 23, del 2 al 3. Es cierto que la hipocresía de algunos creyentes constituye una tragedia para la iglesia, un tropiezo para muchos, un pecado que debe ser denunciado sin ambigüedades. Pero convertir esa hipocresía en una razón para rechazar a Cristo es cometer un error lógico. La pregunta decisiva no es si existen cristianos hipócritas, pues nadie lo niega. La verdadera pregunta es, ¿fue consecuente Cristo con lo que dijo? Y su resurrección acreditó con creces todo lo que hizo y dijo. Por eso, rechazar a Cristo por culpa de quienes no lo representan fielmente es tan irracional como rechazar la medicina por culpa de un mal médico. El que pierde es el enfermo. Además, la fe auténtica no necesita exhibirse constantemente. El exhibicionismo religioso es ya un mal síntoma, un síntoma de vanidad, de orgullo y de hipocresía. La verdadera piedad suele ser sobria y no llamativa. De hecho, hacer ostentación de una moralidad sin Cristo puede convertirse en una fachada y una forma de evitar a Cristo. Porque reconocer nuestras faltas y debilidades exige humildad, valentía y honestidad.
Ese es el verdadero comienzo y la marca constante de la vida cristiana, el sentimiento de la gracia inmerecida. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campana y compártelo con otras personas. Y si quieres profundizar más en estos temas de apologética, fe y pensamiento cristiano profundo, escríbenos y recibirás una cortesía de acceso de 1 mes a todos nuestros contenidos y cursos. Hasta la próxima semana. Saludos a todos.